Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 8:04 de la mañana en Noticias con Café, el último de esta semana, el último del mes de mayo. Increíblemente, se acaba mayo y en Bonita Radio todavía estamos hablando de lo más preocupante que tiene que ver con la información y el acceso a la información pública. Brevemente sobre lo que hizo un colega periodista en esa conferencia de prensa que tiene que ver con la responsabilidad de Tomás Rivera Schatz en todo el tema del acceso a la información pública. El mensaje, todo sobre el mensaje, la forma, lo que llevó como tema Jennifer González a ese primer mensaje de situación de estado del país, la segunda gobernadora electa por los electores en Puerto Rico, que tiene que dar un mensaje y es el más tardío en la historia política de Puerto Rico. Lo que significa desde la forma hasta el contenido, lo verdadero, lo cierto, lo que no se pudo corroborar, lo falso y sobre todo las medias verdades. ¿Cuáles son los contenidos para mí más importantes entre eso que se establece como falso y media verdad en el mensaje de Jennifer González? ¿Cómo quedó Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez? ¿Cómo se veían? ¿Cómo lo trabajó la oposición? Unos bien apegados a las políticas del Partido Nuevo Progresista porque no dicen nada, y otros con las tácticas que conocen y que nos han traído visibles desde que son candidatos, en el caso del candidato independiente y el Partido Independentista, minoría en la legislatura de Puerto Rico. Voy a ustedes primero y les agradezco a todos los que han contribuido a esta hora, que saben que en los últimos días siempre nos ponemos las pilas. Víctor Cruz, Mili Borrero y el amigo Rafa, creo que es Rafa. Déjenme ver porque me gusta siempre decir Rafael Saya. Gracias por eso y no olviden que todo el que quiera puede contribuir a nuestro proyecto periodístico a través de este chat siempre que estemos en vivo. Florence Ramos llegó por ahí primero. Estaban pegados ayer con ese mensaje. Yo también. Obviamente por disciplina tenía que hacerlo. Edgardo Núñez, Maritza Figueroa, Carolyn Miranda, Carles Baratá, Rafael Sayas, Mili Borrero, Rita Guzmán, Irisita Delgado, Mick Bernie, Meribé Martínez, Mildred Lozada, Mili Borrero, José Jiménez, Edwin Rivera, Frank Dávila, Víctor Cruz, Teres Rodríguez, Loyola, Elizabeth Blanc, qué bueno que estás por ahí, Chaca Downs, Estrella Luna, Brenda Gómez, Magdi Cabán, Enrique Collazo, Marisabel Santiago, está por ahí Jesús Papo Donel, mi amigo desde Florida, Vivian López Pérez, Lourdes Ríos, Rosa González,
Todo el mundo por ahí, Javier González desde Nueva York, que nos vamos a ver en julio. La diáspora de Nueva York. Ya tengo 2 reuniones, obviamente mi amigo, mi hermano de Mayagüez, Puerto Rico, de la ciudad del Mango. Lo voy a ver allí, fotoperiodista de alto alcance en este país. Y ahora en Nueva York haciendo lo que los puertorriqueños hacen en la diáspora, viviendo en otro sitio, pero con el corazón y sobre todo la patria siempre en sus acciones. Ariel Cartagena, Limari Rivera, Ivonne Padua, Wilma Fontán, Carmen Dávila, como siempre, Adalberto Ramos, Héctor García, JR presente, Fran Dávila, Vivian López, Magdi Cabán, las amiguitas, hermanitas Cabán, como que una de ellas llega y la otra no. ¿Qué está pasando? Olga Inés, saludos. Hay uno que dice por ahí, o una, Love for One, wow. Edgar Gómez Flores, Edith Sari Linares, Raúl Rodríguez, Milagro Fontán y Andrea. Vamos a las informaciones. Lo primero, lo que les dije, que me parece que nosotros vamos a insistir en destacar, que tiene que ver con lo que hizo el periodismo puertorriqueño entre 8 compañeros que fueron a una conferencia de prensa a decirle a Irán Torres Montalvo, el secretario de Asuntos Públicos, y a los jefes de agencia que qué bueno que quieren hacer conferencias de prensa, pero las conferencias de prensa no significan transparencia. En esa dinámica, la Asociación de Periodistas dijo algo ayer, también lo dijo el Overseas Press Club, las organizaciones que reúnen a periodistas, la ASPRO en la misma línea que el Overseas, que cese y desista a la gobernadora y el gobierno de Jennifer González de intervenir para que el país no tenga información a través del periodismo y sobre todo destacar lo que yo les voy a traer en este video que el compañero José Carlos Sánchez Cintrón, muy bien traído en esa conferencia de prensa, planteó que también es la responsabilidad del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. La ley 141 del 2019 definió los parámetros para pedir y solicitar información pública. Trajo lo que pueden hacer los periodistas, pero cualquier persona de a pie, como lo hizo hace unos días una ex empleada de la Comisión Estatal de Elecciones, que cuestionó que no se le diera en la Comisión Estatal todo lo relacionado a los bonos que dio la expresidenta, vicepresidenta y en algún momento interina presidenta, Jessica Padilla Rivera, bonos a los empleados y a ella misma. Todo eso está enmarcado en una ley. Pues lo más importante que pregunta el colega es qué piensan los secretarios de agencia sobre esas enmiendas que quiere traer Tomás Rivera Chats, que de 10 días que hoy se establece en esa ley que puede tardar la agencia pública, puede pedir incluso una extensión de 5 días más, 15 días lo máximo. Hoy, Tomás Rivera Chats quiere que sean 40, no 10. Y yo quiero que ustedes escuchen brevemente lo que contestó Irán Torres Montalvo y lo que no contestaron los jefes de agencia. Vamos a verlo. Ya que queríamos escuchar también al resto de los secretarios, me gustaría que si podían los secretarios y Fortaleza dejar en récord si están a favor o en contra de las enmiendas que propone hacer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, a la ley de transparencia, como el aumento de los plazos de entrega, requisitos de notificación a los jefes, la restricción en formatos de entrega. Estas son unas enmiendas que se están viendo ahora en el Senado. Quería saber si como secretarios de agencia están a favor o en contra de estas enmiendas que se le hacen a esta ley de transparencia. Pasa que eso es un proyecto legislativo que está todavía siendo objeto de debate allá en el Senado de Puerto Rico. Claro está, y nosotros tenemos unos asesores en Fortaleza que manejan los temas legislativos, que es el licenciado Carlos Rivera Justiniano, que no nos está acompañando aquí hoy, pero tenemos que esperar que concluya ese debate, porque poner a los compañeros a dar opiniones sobre un texto de unas enmiendas que todavía, ¿verdad?, no ha sido aprobado, pues sería injusto, ¿verdad?, pedirles una contestación sobre algo que no es oficial.
de entrega de esa información que se solicita desde la prensa, ¿estarían a favor o en contra de ese tipo de solicitud que está haciendo Tomás Rivera Chatz ahora mismo? Es que yo creo que el ejercicio que nosotros estamos demostrando y lo que estamos anunciando en esta conferencia de prensa de que vamos a tener más ejercicios como este de mesa abierta, de diálogo, de preguntas, deja claro que esta administración cree en la transparencia, cree en la accesibilidad de la información y quiere mantener al pueblo informado. Esa es la política de nuestra gobernadora y por eso estamos todos aquí hoy. ¿No cree que ese tipo de legislación es un contraste a este tipo de iniciativas que ustedes están tratando de llevar a cabo? Lo que pasa es que nuestra gobernadora, ni este servidor, ni los compañeros del equipo de trabajo, ¿verdad?, pueden controlar las piezas legislativas que predican los miembros de la Cámara o el Senado y los debates que se dan ahí en la legislatura. Así que sería prematuro entrar a dar opiniones específicas sobre un proyecto que todavía está siendo objeto de debate legislativo. Primero, yo quiero ir a eso último que dijo el secretario Irán Torres Montalvo, de que era muy prematuro hablar sobre esas enmiendas porque ellos todavía estaban en la fortaleza con su asesor de asuntos legislativos, que por fin dijeron que era el abogado que siempre se sienta con todos los nominados de la fortaleza. Sobre todo se sentó al lado del secretario del Departamento de Recursos Naturales cuando fue designado y de Verónica Ferraioli cuando fue designada al Departamento de Estado, el licenciado Carlos Rivera Justiniano. Y que era muy prematuro porque él se encargaría de contestarle eso a la legislatura, en este caso a un proyecto del presidente del Senado. Yo creo que cuando usted va o se enfrenta, se encuentra, lo que evidentemente no pensó Irán Torres Montalvo que iba a pasar en esa conferencia de prensa, que todos los colegas estuvieran clarísimos en los primeros 25 minutos de que iban a cuestionar la transparencia que no tiene el gobierno de Jennifer González con relación a la información pública. Pues usted, si le hacen una pregunta partiendo de una legislación que es clara, aquí no hay un entuerto leguleyo, es subir de 10 a 40 días o máximo 15 a 40 días e imponer incluso una multa por cada día adicional que la persona pueda provocar que la agencia pública le dé la información o no le dé la información. Lo que a todas luces, que es la famosa imposición de multa que sabíamos que quería poner el de la Cámara de Representantes, Ángel Morey Noble, por usted ir a radicar una querella, es para desalentar que la gente vaya a buscar información pública. Porque usted no le impone multa a un país quebrado, a un país con la crisis económica que tiene tanta gente en este país, para apoyar el esfuerzo de información pública y la transparencia. Así es que no pudo contestar Irán Torres Montalvo, o no quiso contestar. Pero lo más increíble es que no dejara contestar a los secretarios de agencia. El único jefe de agencia que pudo contestar específicamente no ese reclamo, sino la pregunta que le hizo el compañero con relación al Departamento de Educación fue el secretario, porque obviamente eso le compete a él. Y yo creo que independientemente de dónde lo estamos viendo hoy, ahí en esa contestación de Eliezer Ramos Párez se vio que en efecto lo que plantearon los compañeros de que hay quien les dice que hay que ir primero a Fortaleza para que Fortaleza le dé el release para dar la información pública. Evidentemente le está pasando a Eliezer Ramos Párez. Fue el único que habló. Las caras de los demás valían $1 millón. La cara de esa que quieren utilizar para tratar de llegar a la Secretaría de Estado, Valery Rodríguez Erazo, era como, ¿por qué no se abre la tierra y yo me meto por ahí para abajo? O estaba loca por textearle al marido o a alguno de sus achichincles. Esto está fuerte aquí. Porque no solamente es la pregunta con relación a lo que quiere hacer Tomás Rivera Chatz, el obviamente padrino de su familia. Es la pregunta de que lo que está ocurriendo en la fortaleza es que el control de la información tiene nombre y apellido, son unos filtros que esa gente utilizan para no darle información pública. Y yo creo que para cerrar este tema e irnos totalmente al mensaje, lo que la Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club llamaron la atención ayer
es un arma de doble filo para el gobierno de Jennifer González. Tener a todos los periodistas, olvídense de los dueños de los medios, olvídense de lo que van a querer hacer ahora, de tratar de dejar que esos periodistas no los cubran, de ir a hablar con los productores de esos programas. Claro, hay uno de ellos que no pueden hablar porque ellos no quieren saber de Jay Fonseca. Y allí estaban las 4 colegas periodistas que son las que han tenido en repetidas ocasiones problemas para acceder a la información pública. Pero todos los demás los pueden tocar. Pueden ir donde la presidenta de Telemundo. Claro, el único que no habló allí fue, quien me dicen que no lleva ni un año en la profesión, fue un joven del Canal 11, que sabemos a quién responde el Canal 11, desde los programas de entretenimiento hasta lo que han hecho con el programa de noticias, que es sencillamente supeditarlo a lo que digan los productores de los programas de entretenimiento. Y en ese sentido, yo no creo que a Jennifer González, en medio de la crisis que tiene su gobierno, que pisa y no arranca, que hoy no tiene los 2 secretarios, y en este caso secretarias en propiedad más importantes del orden sucesoral, el Departamento de Estado y Justicia, puede darse el lujo de tener problemas con todos los periodistas que van a las conferencias de prensa. Porque usted puede decir muchas cosas, que las preguntas no le parece que están bien, que somos críticos de algunas preguntas, que no se preparan, muchas cosas pueden decir. Pero el miércoles estaban listos. El miércoles hicieron lo que tienen que hacer. Y son jóvenes y personas como esta servidora de una generación antes, o por lo menos 2 generaciones antes que ellos. Clarísimos, con coherencia en el mensaje, estableciendo claramente, aquí no se da información pública. Ese tostón es de la Fortaleza, es de Carlos Bermúdez, es de todos aquellos que se sientan hoy a definir la estrategia de comunicación de este gobierno. Así las cosas, como diría mi amiga Carmen Rita Vélez y Borrá, vamos al tema del mensaje, que precisamente también se atraviesa lo que es la información pública. Porque fíjense, yo me levanté esta mañana pensando en que no habían dejado caer, sobre todo los medios de comunicación, que tienen muchos periodistas que pueden hacer ese esfuerzo inmediatamente o durante el mensaje. No se había hecho lo que ahora se conoce como la verificación de datos o el fact-checking en inglés, porque no lo vi esta mañana temprano. Y siempre es el Nuevo Día, que obviamente tiene la capacidad para hacer eso con sus periodistas. Pues lo dejaron para un poquito más tarde. Lo publicaron hace como 1 hora. Y vamos a ir al contenido sobre esa verificación de datos, que también le espero y le esperaría de los colegas del CPI, que también la hacen, porque es mucho más de los 16 puntos que trajo el Nuevo Día, y en ese sentido, sí, yo creo que va a haber espacio para más verificación de datos. Pero en esa verificación de datos vamos a ir también sobre otros temas que yo identifiqué en esa verificación de datos y que ahora también los colegas lo vieron y lo trajeron con la información específica y lo vamos a discutir. Por lo menos vamos a hablar de los 3 ciertos. En un mensaje de 2 horas, que en un primer intento de verificar los datos, los compañeros encontraran que solamente hubo 3 premisas ciertas. Que de todas esas, hubo 7 premisas que fueron medias verdades. 4 no verificables. Importante, cuando usted dice que no es verificable, es que usted no tiene a la mano o no ha tenido dentro de todo el discurso de la gobernadora desde el 2 de enero, hasta el día de ayer. No lo encuentra por ningún lado lo que la gobernadora dijo allí. Problemático.
cuando todo de lo que la gobernadora habló se puede verificar en línea. Porque o está en conferencias de prensa que ella ha traído desde el 2 de junio a lo que se ha dedicado, o está en documentos oficiales como es el negociado de energía, las diferentes informaciones relacionadas con la economía, el Departamento de Hacienda, la Junta de Planificación. Así es que si no es verificable, problemático. Y obviamente los dos falsos. Vamos a ir al contenido ya mismo de todo lo que identificamos, obviamente también en comparación y a traer lo que trajo el Nuevo Día esta mañana con diferentes colegas, entre ellas la compañera Mari Carmen Rivera, Benjamín Torres Gotay. Entiendo que José Delgado también participó de alguna manera porque hay una línea interesantísima que tiene que ver con la afirmación que la gobernadora hace cuando dice lo que ella logra en Washington cuando era comisionada residente. Y me parece súper importante. Pero primero vamos a la forma. La gobernadora empezaba a las 5, empezó a las 6 menos 10. El mensaje. Obviamente la gobernadora trayendo siempre esa línea que se ha hablado en tantas ocasiones, que la gobernadora no es formal a la hora de cumplir con los horarios y los calendarios. La gobernadora, tengo que decirlo siempre, luce bien en este tipo de expresión, mensaje, pararse en la plataforma del discurso. Creo que fue bien vestida, creo que es un traje que habíamos visto antes, que le lució. Obviamente, esto es proyección y son cosas que son importantes a la hora de traerla. Este es el traje que utilizó la gobernadora cuando fue a la toma de posesión de Miguel Romero, que la gobernadora definitivamente lucía cómoda, sin ningún problema, a decir y a obviamente leer lo que le estaba diciendo el teleprompter, que yo creo que trajo otras ideas a su mensaje, sobre todo el famoso chiste que ella le gusta siempre traer. Creo que ahí hubo una mención fatal, pero ya mismo vamos al contenido. Y sobre todo, me llamó la atención dos cosas de esa entrada. Primero, yo creo que fue bastante fría con el presidente del Senado. Le dio un beso, como dijeron mucha gente. Le dio un besito. Pero Tomás Rivera Chatz se veía, miren, rígido. No estaba como a gusto. Y lo primero que tengo que decir sobre esta manera de ubicarse en cámara es lo problemático que fue para un Carlos Johnny Méndez estar detrás de la gobernadora, porque el tiro de cámara era siempre cerrado hacia la gobernadora y Johnny Méndez detrás. Nunca fue un tiro amplio para atraer a Tomás Rivera Chatz. Y eso fue problemático para Carlos Johnny Méndez, que yo no sé, honestamente, yo no sé si está enfermo, yo no sé qué le pasa, pero es problemático porque si usted está detrás de la gobernadora, por lo menos esto es comunicación 101, lo menos que usted hace es estar consciente todo el tiempo de que ese tiro de cámara está ahí, que la gobernadora está de frente, que usted está detrás. Todo lo que usted haga, incluso lo que diga, porque la gente lee labios, como yo, puede saberse. Y yo creo que ahí le falló definitivamente lo que sea que esté ocurriendo con Carlos Johnny Méndez, porque no solamente se vio cansado, yo no sé si era sueño, yo no sé si era hambre, pero evidentemente las imágenes fueron problemáticas para ese encuadre, que todo eso se supone que esté súper claro a la hora de organizar un mensaje de situación de Estado, porque estamos hablando de que además que es un rigor constitucional, tiene que cumplir con la Constitución para dar ese mensaje, es su proyección. Y yo pensaría que eso estaba más cuadrado. Claro, aquí quizás tenemos que entrar en el hecho
de que la gobernadora aparentemente no pensaba dar ese mensaje, o lo pensaba dar, como dijo ella, por allá, como en junio. ¿No estaban listos? No sé. Yo he visto últimamente los contratos que se dieron en Fortaleza y los que se están dando en las agencias públicas con relación a la comunicación. Es mucho dinero. Y si no tienen lo básico, que es cuadrar esta imagen del primer mensaje de situación de Estado, no sé, cuadrarlo obviamente con Carlos Johnny Méndez, con el presidente del Senado, que tampoco la comunicación se da en ese sentido. Lo menos que usted hace como persona que va a hacer la estrategia desde la forma, desde la imagen hasta el contenido, pero empezando por esta imagen, es hablar con estos dos que van a estar allá atrás. Ustedes están claros, ¿verdad? Tomás, deja el teléfono. Tomás Rivera Chats estuvo todo el tiempo en el teléfono. Incluso cuando se paró, fue la única vez que se paró cuando la gobernadora terminó, como siempre hacen los líderes del Partido Nuevo Progresista, a hablar de la estadidad, porque eso es lo que arranca aplausos, porque eso es lo que arranca adeptos y más aplausos en la audiencia que lo está viendo, obviamente de su partido político. Pero incluso en este momento Tomás Rivera Chatz estaba mirando hacia el teléfono. Estuvo las veces que pudo salir en cámara, que fueron pocas, o texteando o bregando con el teléfono. Fuerte. Mensaje de situación de Estado de Puerto Rico, de la segunda gobernadora electa, de el primero de Jennifer González, que estaba tarde, con todo lo que tiene de fondo este mensaje, que fue precisamente el no poder completar un gabinete al día de hoy, no está completado, el tener la incapacidad de tener un buen banco de talentos que le produjera gente que no tuviera hachas que amolar, ni tuviera antecedentes difíciles para pasar el crisol de la confirmación, que incluso tiene problemas con decir en un momento dado en la campaña que tenía 8,000 resumés y cuando van al nitty-gritty realmente no aparecía nadie y tuvo que coger a la comadre por un lado y tuvo que coger a amigos y amigas de toda la vida o de todas sus campañas como fueron Verónica Ferraioli y el propio secretario de la Gobernación. Fuerte. Y todo ese es el fondo, todo esa es la pared, el telón de fondo que tiene este mensaje. Así que lo menos que usted podía hacer era estar cuadrado en términos de la imagen. Vuelvo y repito, la gobernadora no luce mal en este tipo de mensaje. No importa lo que diga, la gobernadora tiene ese juego de pies hacia esa imagen de decir y establecer que lo que está diciendo ahí es cierto. Porque ella proyecta bien. Pero cuando se va al nitty-gritty, ahí es que entran los problemas. Antes de entrar a esa verificación de datos, yo quiero decir cómo lo manejaron la oposición. Obviamente, ustedes saben que casi siempre en los mensajes hay gente afuera, hubo gente protestando con relación al mensaje, lo que se decía o lo que iba a decir, cuáles eran las proyecciones que esta gente que protestó tenían sobre el mensaje. El Partido Independentista hizo algo que yo creo que lo ha hecho en otras ocasiones y es la línea del Partido Independentista de hablar del contenido yéndose a la calle con los trabajadores, trabajadoras y las personas que están protestando en medio del mensaje. Ausencia, no total, pero definitivamente del liderato de Victoria Ciudadana. Creo que había gente de Victoria Ciudadana, había Rosa Seguí, pero no creo que había allí una representación del liderato más visible de Victoria Ciudadana. Sigue siendo, a mi juicio, conflictivo desde el punto de vista de ubicar qué es lo que quieren para el 2028.
Victoria Ciudadana se sigue ubicando en esa retaguardia estratégica de no tener un proyecto de comunicación que sea visible independientemente de que hayan perdido los escaños. Porque yo pensaría que si usted quiere hacer algo por el país, tiene que haber pasado la página, se tiene que haber levantado y curado las heridas. Estamos a 5 meses de la toma de posesión de Jennifer González Colón y a por lo menos 8 de la elección general. Si usted no ha pasado la página en 8 meses, tiene serios problemas. Y esto, si usted quiere ser una alternativa para el 2028, no aguanta estar escondido. No estaba Juan Dalmau. También me llamó la atención. Pero estaba la representación del PIB en ese esfuerzo de decir que no iban a entrar al mensaje porque el mensaje realmente no iba a retratar lo que está viviendo la gente en Puerto Rico. ¿Qué hizo Eliezer Molina? Pues Eliezer Molina se colocó con una caja de popcorn a decir que era un mensaje de mentiras, y esto lo hizo en el Capitolio y después de ahí no entró el mensaje. En lo sustantivo no vi que dijera nada más allá de que son las mentiras que iba a repetir Jennifer González Colón. La que me llamó la atención, que cada vez más se posiciona del lado del Partido Nuevo Progresista, es Joan Rodríguez Bebe. Y esto sí que me llamó la atención porque Joan Rodríguez Bebe no tiene una sola línea hablando del contenido del mensaje. Y estos que ven ahí son pseudoperiodistas de esos amigos de ella que les paga para estar ahí en el esfuerzo fundamentalista religioso, los buenavidas de la vida. Creo que hizo una intervención con Felipe Gómez, que es un periodista bona fide. Pero Joan Rodríguez Bebe cada vez está más cerca de cruzar al Partido Nuevo Progresista. ¿Qué hizo el Partido Popular? Tuvieron una intervención con los periodistas allí en el área del hemiciclo, con el presidente del Partido Popular, Pablo José Hernández. Dijeron básicamente que este gobierno era una improvisación, lo que habían dicho en una conferencia de prensa horas más tempranas. Pero aquí empezamos a hablar de la verificación de datos, porque entre el Partido Independentista y el Partido Popular fueron los únicos que trajeron un dato o varios datos relacionados a eso que dijo falsamente la gobernadora, según ellos, en su mensaje. Y vamos a empezar por aquí porque esta línea a todo el mundo le sorprendió, que la gobernadora hablara de 357 millones de dólares para los municipios, cuando sabemos que antes de que supuestamente se pusiera de acuerdo con la Junta de Control Fiscal para buscar dinero para los municipios, hizo una conferencia de prensa y habló de que se le iban a dar de emergencia sobre 30 millones de dólares. Y sabemos que son 35 los municipios que están en crisis a nivel de quiebra. Dice el Partido Popular que ese presupuesto que está siendo ahora mismo analizado en la legislatura, el presupuesto que envió a la Asamblea Legislativa, ella misma, que ella dice que lo acordó con la Junta de Control Fiscal, tiene un recorte de más de 350 millones y solo le garantizará 143 millones a los municipios. Y esto lo establece la delegación del Partido Popular. La Federación de Alcaldes denunció incluso, y eso también lo habíamos visto, que habían recortes de 151.8 millones de dólares para el próximo año fiscal. Así es que empieza el Partido Popular desde anoche diciendo: ahí hay un dato falso. Y ese tengo que decir que fue uno de los datos, sí, información de ese mensaje, que la gobernadora lo dijo con mucha fuerza. Incluso le dio la posibilidad a los alcaldes a que se levantaran, los que estaban allí, a aplaudir y a decir: Dios mío, qué bueno es esto, qué bueno es el PNP, qué bueno es Jennifer González.
Y ahí están los alcaldes del Partido Nuevo Progresista cuando la gobernadora anunció los alegados 357 millones de dólares. Si vamos al fake news, a las falsedades de este mensaje, yo quiero decir que las más que me preocuparon cuando veo la verificación de datos del Nuevo Día, yo había coincidido con una, porque era evidente, no tenía que ir a buscarlas porque lo he repasado. Yo creo que llevamos 3 semanas hablando de todas las contradicciones y todas las falsedades en los mensajes entre el SAR de Energía, la gobernadora, cuando hablan sobre Genera. Y ese quizás es el más problemático a mi juicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el asunto de Luma es lo más caótico para el gobierno de Jennifer González. Desde que prometió que iba a sacar a Luma hasta el día de hoy, que llevamos 5 meses el próximo lunes de su juramentación, y lo más que ha hecho es decir, Luma se va y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy fiscalizando a través del SAR de Energía. Pero no parecería que hay algo que pueda evidenciar que en efecto eso sea cierto. Y las crisis para mí más grandes de todo el discurso con relación a la reestructuración de los alegados o la alegada reestructuración de los contratos de la privatizadora de transmisión y distribución Luma y de producción de energía Genera. Es precisamente como la gobernadora se ha sentado con unos, en el caso de Genera New Fortress, para supuestamente manejar lo que ese contrato dice en términos de incentivos y ella darle un pago único de 110 millones de dólares a razón de 10 millones de dólares mensuales para supuestamente evitar que el pueblo de Puerto Rico tenga que pagar los incentivos. Definitivamente la primera falsedad de la gobernadora en esa verificación de datos. Porque la gobernadora dice que el 28 de marzo el negociado de energía emitió una resolución y orden impartiendo su aprobación preliminar al contrato de Genera para eliminar los incentivos anuales por el término del contrato de 10 años a cambio de un pago único. Es falso porque existe una resolución posterior y la semana pasada y esta semana hablamos de ella, que paraliza el proceso de renegociar el contrato, pues la matriz de Genera no ha sometido información sobre su panorama financiero. La gobernadora no podía darse el lujo de tener un dato falso con relación al problema de la energía eléctrica en Puerto Rico. Sobre todo cuando se trata de darle un pago a Genera, que el país sabe por medio de las informaciones que se han producido en el periodismo, que New Fortress está quebrado y que si no sacan los pies del plato, toda la operación, incluida Genera, se va a pique. Y yo creo que ese es el mayor problema que tiene la gobernadora cuando habla y se le puede identificar como que es falso lo que está diciendo. No podía mentir, no podía descuidar el tema de Luma, Genera, energía eléctrica, reestructuración del sistema. Pero ahí está, el dato corroborado. Segundo, y no menos problemático, el asunto de la economía también me llamó la atención que la gobernadora dijera que esta economía va para adelante, que esta economía está creciendo. Obviamente, el discurso en la calle no es que la gente está mejor que el último trimestre, por no hablar de los otros años del 2024. Pero eso es obviamente lo palpable. Vamos a lo que dijo la gobernadora porque utilizó una justificación en un estudio del Banco de la Reserva Federal. La alegación de la gobernadora, contrario a los discursos pesimistas de algunos, hoy puedo decirle que los estudios económicos que han realizado expertos en el tema, como el Banco de la Reserva, el pasado 21 de marzo, en el simposio organizado por la Junta de Supervisión Fiscal,
el Instituto de Estadísticas y la Junta de Planificación reflejan que Puerto Rico bajo esta administración comenzó la ruta del progreso. Eso es una media verdad. En el simposio habló Joel Scali, concejal de la política económica del Banco de la Reserva. Aunque la experta sí dijo que después de una década de declive la economía ha comenzado a crecer, al comenzar su alocución aclaró que no hablaba a nombre del Banco de la Reserva. Esos son puntos de vista míos, no representan al FED. ¿Por qué insisto en que hay que cuidar los contenidos para no caer en estas medias verdades? Porque no es lo mismo que usted diga que este economista que trabaja para el Banco de la Reserva hizo un estudio precisamente subvencionado por su patrono, que es el Banco de la Reserva, y en efecto establece que la economía de Puerto Rico está creciendo. No. Esa es la opinión de ella, no de un estudio del Banco de la Reserva. Así que no es lo mismo que cuando el abogado Irán Torres Montalvo sale del tribunal y le dice a los periodistas que lo que pasó en sala fue que el juez determinó que no le iba a entregar y no tenía que entregarle el gobierno de Puerto Rico la información a los periodistas, porque lo que pasó en sala fue precisamente que el juez determinó que le tenía que dar la información. Por eso es que es tan importante aprender a leer críticamente, no solamente el que habla, lo que dice y sobre la base de qué, y verificarlo. Ese es el trabajo de los periodistas. Por eso es que caemos mal cuando le hacemos la pregunta insistente a un funcionario público. Pero mire, ¿dónde dice eso? Pues cuando lo va a buscar se dan cuenta, no fue el Banco de la Reserva, fue la persona que vino a dar el taller o al simposio, a participar del simposio, una economista que, por cierto, trabaja en el banco. Pero ella tiene que aclararlo. ¿Saben por qué? Porque esa gente son bien tiquismiquis, como dirían en country. No, eso usted, perdóneme, lo que no está en un documento oficial de este banco, usted no lo puede decir. Eso es opinión suya. Allá usted por qué lo quiere decir. Y me parece que son los problemas que tiene el contenido de este mensaje. Y fíjense, son 16. Imagínense si se fuera a todo. Otro importante. Lo del Medicaid y del Medicare, que ustedes saben que es fundamental en este presupuesto y en lo que se espera de los demás presupuestos en Estados Unidos. La gobernadora hace una referencia a lo que ella le gusta mucho hacer, que es el asunto de yo traje, cuando era comisionada. Y en este asunto dice que la gestión congresional logró detener el Medicare Cliff en 4 ocasiones, defendiendo un financiamiento federal más estable y justo para la tarjeta de salud, de la cual dependen más de 1.5 millones de pacientes. Representa que logramos garantizar estabilidad con una asignación de $3,000 millones por un periodo de 5 años. Esto continúa siendo una prioridad para mi administración y, como siempre, me mantendré en comunicación activa y directa con la Casa Blanca, el Congreso, los secretarios de departamento, para presentarle las prioridades de Puerto Rico, porque para mí Puerto Rico es primero. Este es el jingle de campaña en el mensaje de situación. ¿Cuál es la verificación que la hace una media verdad? La última vez que se evitó el abismo fiscal en los fondos del Medicaid con una asignación de cerca de 19,000 millones fue en diciembre del 22. El proyecto de ley que avanzó el Congreso fue una medida bipartidista que también lideraron los congresistas demócratas boricuas Darren Soto y Nidia Velázquez. Se trató de un logro compartido con la administración Biden y legisladores demócratas y republicanos. Porque usted puede decir que yo lo hice, pero tiene que tener la evidencia tiene que establecer claramente que nadie le puede decir eso es
parcialmente cierto. Porque esto me recuerda a lo que esta semana tuvimos que manejar tan cerca como el miércoles con relación al proyecto de ley que salió de Fortaleza, que lo menos que tenía eran las referencias y las notas al cárcel, ese proyecto que se había radicado en el 2019 por parte de Juan Dalmau sobre el Banco de Leche Materna de Puerto Rico. Y cuando llegó a la legislatura y lo revisaron los legisladores del Partido Independentista, se dieron cuenta que es el mismo, con algunas variantes puramente ideológicas. Son capaces de plagiar. Son capaces de ir a un mensaje de situación y no darle el crédito a quien se lo merece. No, gobernadora, si usted no lo logró, porque usted sabemos que usted no tiene voto, sabemos que usted lo presenta con estos compañeros que hicieron una conferencia de prensa y lo recordamos perfectamente. Pero tiene que decirle al país la verdad. Tiene que decirle al país, no, espérate. Yo estaba en ese grupo, pero no fui yo. Ese es el problema. Ahí es donde empezamos a ajustar el mensaje propiamente. Próximo veredicto de falso. Y esta también es fuerte porque tiene que ver precisamente con el asunto del presupuesto. La gobernadora dijo en su mensaje que a comienzos de este mes logramos la entrega del presupuesto en cumplimiento con el plan fiscal certificado, mediante un proceso colaborativo con la Junta, en la cual la Oficina de Presupuesto y Gerencia o Gerencia y Presupuesto sirvió de principal canal de comunicación entre la Junta y las entidades gubernamentales, gracias al director de la oficina, Orlando Rivera Berríos, por su excelente trabajo. Es la primera vez que esto ocurre, elaborar y presentar un presupuesto de manera conjunta. Falso. Los presupuestos del 23, 24 y 25 que concluye el 30 de junio fueron presentados en acuerdo entre la Junta de Control Fiscal y el Ejecutivo, aunque la Junta tuvo que volver a modificarlo para corregir cambios que se le hicieron en la Asamblea Legislativa. A mí esa me llamó la atención porque esa no solamente es de fácil corroboración, es que la Junta de Control Fiscal, ustedes pueden estar seguros que si el Nuevo Día no hubiera hecho el fact-checking, esta mañana, a las 6 de la mañana, había un mensaje del director ejecutivo de FOM, vamos a corregir lo que dijo la gobernadora. El del 24-25 también, y el del 23 y 24 también fue con nosotros. El gobierno de facto, de hecho, de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal. Y eso, yo insisto, estábamos ante su primer mensaje de situación de Estado. ¿Cómo es posible que le dejaran pasar líneas tan importantes como tienen que ver con el presupuesto, con la economía de Puerto Rico? La economía desde el punto de vista que no es cierto que vamos para arriba, que eso es la impresión de alguien que a saber quién es y qué conexiones tiene con el gobierno de Jennifer González. Pero la gobernadora lo dijo. La gobernadora hizo un mensaje que trató de establecer que en efecto todo está bien. En Puerto Rico no hay apagones. En Puerto Rico la línea sobre el nivel de kilovatios y capacidad de kilovatios también fue una media verdad. No está tan claro como la gobernadora lo dijo. De hecho, esa media verdad surge incluso porque estamos hablando de lo que tiene que ver, lo que inyecta al sistema los generadores de emergencia y sobre todo cómo van a quedar esas unidades que todavía está por verse. Y eso, en efecto, tiene que ver cuando ella alegó que el estado de nuestro sistema para verano del 25 es mucho mejor que el que hubo en los veranos del 2020 al 2024. Habló de la unidad 5 de San Juan, el ciclo combinado de la central Aguirre, etc. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es media verdad? Porque en efecto, en junio del 23, cuando Genera tomó la posesión de las unidades, la capacidad del sistema era de 3.600 megavatios, que es mayor que los 3.322 disponibles que tenemos ahora. La demanda pico durante el verano es entre 3.100 y 3.200.
Y aunque si se dan las proyecciones anunciadas por la gobernadora de 3.800 megavatios con todo eso que supuestamente tienen que hacer, cerca de 500 megavatios son de unidades de emergencia, cuyo funcionamiento es más del doble que el de las unidades regulares. Cuando usted no es capaz en un mensaje de decir la verdad, tiene un serio problema, sobre todo en materia de reconstrucción y de lo que tiene que ver con energía eléctrica y el sistema, que es el tema que atraviesa todo en este país en este momento, incluso el desarrollo económico que quiere decir la gobernadora que va para arriba y que incluso lo que ella intenta que sea desarrollo económico vuelve a hablar del turismo. Yo tengo 60 años. Desde que estoy escuchando mensajes de situación, el turismo es la base para el Partido Nuevo Progresista, sobre todo de la economía de Puerto Rico. ¿Ustedes saben lo que es eso? Llevamos 50 años hablando de eso. ¿Qué me parece fatal en términos de menciones de este mensaje? Primero, la gobernadora, si se dieron cuenta, no habló de recursos naturales. Pero se atrevió en ese mensaje traer algo de recursos naturales indirectamente. Cuando la gobernadora hace una mención que no está, de hecho, en el mensaje escrito, que aquí tengo que traer una nota al calce, me enviaron el mensaje anoche. Y esta mañana tengo una convocatoria de prensa de una actividad donde va a estar la gobernadora en Trujillo Alto. Así que, no sé, las cosas se están afinando, aparentemente. En ese mensaje no decía nada sobre que la gobernadora va a trabajar fuertemente para el oeste. La gobernadora lo trae en el contexto de una discusión de un tema alineado en el oeste y dice, yo me enamoré en el oeste. No me voy a esforzar yo, me esforzaré para trabajar por el oeste. Problemático, gobernadora, cuando el primer proyecto de ley de su administración fue un proyecto para crearle posibilidades de tener pertenencia y acceso a propiedad en el área de La Parguera, en el bien de dominio público, donde sus suegros tienen mínimamente 2 casetas. Así que traer yo me enamoré y voy a esforzarme, cuando se dio cuenta parece que dijo, ay, está bien por todo Puerto Rico, y le añadió la pata de todo Puerto Rico. No, una mención fatal. La mención con relación al Departamento de Educación y el programa de educación especial. Hoy estamos a viernes. El pasado miércoles, los padres, maestros y suplidores del Departamento de Educación, del programa de educación especial, tuvieron que hacer una actividad de protesta frente a la Junta de Control Fiscal hablando sobre lo que no les paga, $40 millones en deuda del departamento con relación a los servicios del programa de educación especial. Y la gobernadora se atreve a sacar una información en este mensaje diciendo, con el aplauso de Eliezer Ramos Párez, que para ella el programa de educación especial es lo más importante del departamento. Bendito, gobernadora. Si ustedes tuvieron que, después de que los maestros hicieron, los padres, madres y suplidores hicieron la protesta, tuvieron que venir a las millas a decir que la Junta de Control Fiscal había encontrado dinero para pagarlo. Problemático, usted no hace eso. No hable entonces de eso. Seguridad. Trató de arreglar todo lo que hizo esta semana con el famoso comité, y desde la semana pasada con el famoso comité de las motocicletas, diciendo que apoya a los policías, que hay un esfuerzo grandísimo de parte de la policía por manejar las estadísticas contra el crimen. Y en un momento que habló del supuesto dinero que le va a dar para arreglar
rehabilitar los cuarteles, la cámara se fue hacia Joseph González, quien tengo que decir que nunca se paró de su silla. Solamente se paró cuando la gobernadora mencionó el trabajo de los policías y se paró Joseph González para aplaudir a sus compañeros policías, en este caso sus subalternos, aquellos que llevaban el uniforme porque son los oficiales de más alto rango, incluida, que no está vestida, la coronel y subcomisionada de la policía, Diana Crispín. Esta distancia visual, lo siento, gobernadora, no es de un Joseph González que está bien feliz en la policía de Puerto Rico. Por más conferencias de prensa que esté haciendo, diciendo que son dos cosas diferentes, no. Lo vi bien con las manos así, tratando de contener y distante. Solamente se levantó, obviamente, porque los que hacen ese trabajo son los policías, y allí se levantó para aplaudirlo. Yo creo que fue un mensaje que definitivamente careció de lo más importante que se supone que podía haber para Jennifer González Colón, tener un primer mensaje que diseñara, como dicen algunos, la ruta que va a seguir este gobierno. Porque lo problemático es que el inicio de este gobierno definitivamente se perdió en el camino. Y todavía estamos mirando qué estabilidad se le va a ofrecer al país, sobre todo desde esas agencias que no han sido designadas, ya fueron designadas, no han sido ocupadas en propiedad y que son importantes en el orden sucesoral de acuerdo con la Constitución. La gobernadora felicitó a Verónica Ferraioli y eso me dejó anonadada. Si una figura ha sido antipática incluso para el interior del Partido Nuevo Progresista, ha sido Verónica Ferraioli. Y la gobernadora le dio las gracias por algo que ella menciona como un logro en el área del distrito de convenciones. Y como ella es también, ya no es secretaria de Estado, pero como es la administradora, directora ejecutiva de esa autoridad, pues la felicitó. Mencionar junto al zar de energía a Francisco Dómenech, quien estaba sentado con Jovín Vargas, también me pareció desacertado de parte de la gobernadora. Porque, volvemos, uno de los grandes problemas que tiene esta administración se pueden personificar desde su inicio en el director de campaña y la que fuera su directora de plataforma, Verónica Ferraioli, y Francisco Dómenech. No sé, creo que falta mucho. No vi a un Tomás Rivera Chats, amén de las conferencias de prensa. En las conferencias de prensa ellos dicen lo que sea. El análisis aquí ha sido precisamente de la imagen que dieron allí, de la forma en términos de cómo se dio ese mensaje y de la gobernadora desde su forma y contenido. Importante, los jueces, la jueza presidenta Maite Oronoz y el juez asociado Ángel Colón no participaron. Estaban allí solamente el caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. También me parece importante. Así que eso es por hoy. Yo los voy a dejar con una buenísima nota y les voy a dejar el video, pero antes le voy a comentar brevemente. Si hay alguien en Puerto Rico de nuestra diáspora que se merece todos los honores y que sigue cosechándolos, es Rita Moreno. La Universidad de Harvard le acaba de dar un doctorado honoris causa en artes, precisamente junto a líderes de lo social y lo cultural, entre otros Abdul Jabbar, el ex jugador de la NBA. Me pareció bellísimo y se las quiero dejar la intervención que tuvo todo el protocolo de esa ceremonia en Harvard ayer. Se las voy a dejar como una buena nota. Gracias a todos los que aportaron. Gracias por eso. Como una buena nota para terminar este mes.
El próximo lunes tendremos otras noticias con café, con más información, más análisis, desde la profundidad del periodismo. Pero los quiero dejar con Rita Moreno, no sin antes decirle que recuerden, este esfuerzo recibe donativos a través de este chat siempre que estemos al aire. También cuando vayan a las premier o algún programa que vayan a ver, lo pueden hacer ahí. Una vez activan el programa, ahí sale o un signo de dólar o el corazón y nos pueden aportar de esa manera. Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, bonitaradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, cheques y giros postales a la dirección que siempre Rodrigo le da al principio y al final de este programa. Nos fuimos, gracias por todo. Vamos a, que no se me olvide, que a veces se me olvida, vamos a que escuchen esta buena dedicatoria, esta buena semblanza de nuestra Rita Moreno. Nos vemos el lunes. As a child, she moved to New York City with her mother aboard the densely crowded, storm-stricken SS Carabobo. Inspired by the actor Rita Hayworth, she dreamed of becoming a star. She started with dance lessons. She made her Broadway debut at 13. She dubbed children's voices in Spanish for American movies. In her 20s, she landed screen roles in Singin' in the Rain and The King and I. Her big breakthrough came in the 1961 movie version of West Side Story. Her iconic performance as Anita earned her an Oscar. She recalls that in an era when she had few role models in the arts world, she found that model in Anita, a Latina who radiated dignity, self-respect, and a zest for life. Over decades, she has become a role model herself for countless others. With her virtuosic talent as an actor, singer, and dancer, and with the vitality and grace that she continues to radiate after more than 3/4 of a century as a performing artist. She is among the few people who have attained the status of EGOT. Winning Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Awards. Her Tony came for her performance as the flamboyant Googie Gomez in The Ritz. Her Grammy came for her starring role in The Electric Company, a beloved children's television series in the 70s. Her 2 Emmys came for performances on The Muppet Show and The Rockford Files. Her memorable roles have multiplied across the decades, as has her influence on aspiring artists with ambitious dreams. Well into her 80s, she starred as Abuelita Lydia in the acclaimed TV series One Day at a Time, and as a new nonagenarian, she delighted New England sports fans with her star turn in the 2023 movie, 80 for Brady. When I was a girl, she recalled, you could still get certain jobs if you didn't have a diploma, with hopes that the parchment we now present her will not damage her future prospects. We honor Rita Moreno.
From Anita to Abuelita, decade after decade, one role at a time, she has captivated audiences with her artistry and ardor. For all who aspire to achieve their dreams, she shows there's a place for us somewhere. Somewhere, somehow, we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Rita Moreno, Doctor of Arts. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card y Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.